digo, al Drive, y con eso ya podemos empezar. Ok, entonces voy a proceder a compartirles. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos ayer o si alguna observación o surgió alguna consulta de por medio de mi parte. Bueno, me disculpo mucho por lo que pasó ayer, se fue la luz y es que cuando se va la luz también se va el internet, entonces bueno, queda el internet del celular, pero es muy inestable como para hacer Sí. otra conexión, entonces queda un poco imposibilitado. Doctor Pero bien, Morales, yo tengo una duda, bueno, más que sí, nada una petición. sí, claro. Dado que yo ayer no pude estar en la charla al inicio, cuando usted Ajá. estuvo hablando, me la perdí por otro motivo, y me gustaría saber si usted va a poder grabar todo eso. O sea, ¿se grabó la charla de ayer? ¿El material Ujú, está disponible para poder verlo y poder entender un poco mejor? ujú. Sí, vea, la parte de ayer la grabó de parte de los organizadores del encuentro. Ellos tienen esa grabación. Ellos están dispuestos a compartirla. No estoy seguro por cuál será el medio que la van a compartir, pero sí sé Ujú. que la van a compartir. La que estamos grabando el día de hoy, yo la voy a estar compartiendo con los organizadores y ellos la van a compartir eventualmente. Perfecto, perfecto, Ujú. gracias. Igual, de cualquier manera, bueno, yo les voy a dejar mi contacto y si tuviesen cualquier duda puntual, pues con mucho gusto pueden escribirme a mi correo y pues yo les estaría contestando. Ok, entonces voy a compartirles. Ok, sí, sí, yo se los voy a dejar. De hecho, yo creo, déjenme nada más para confirmarle que está. Sí, en la última diapositiva de la presentación está el contacto. Entonces, según tengo entendido, ustedes ya tienen acceso a la presentación, ¿cierto? Sí, se ve, ahí se No. ve. No, pero me refiero al archivo de la presentación, ustedes ya tienen el acceso. En Sí, mi pero caso yo no, pero lo puedo conseguir. no, igual no se preocupen, con eso no hay ningún problema. Igual ahora, al final, en la última diapositiva está mi contacto, ahí lo van a ver, no se preocupen. Entonces, podemos proseguir con la sección de caracterización del riesgo. Entonces, ya anteriormente hemos generado a este estado de nuestra evaluación, hemos generado suficiente evidencia para determinar si hay un riesgo o no. Pero este riesgo, de alguna manera, es adimensional, o sea, va en solo una dirección. Nosotros tomamos la exposición ambiental, pero esta exposición ambiental aún no ha sido ligada pues con una población específica que se está exponiendo, ni tampoco ha sido contextualizada a diferentes procesos. Y ahora vamos a pues darle un contexto y mencionar esta exposición en esta etapa de caracterización del riesgo. Entonces, como les adelantaba, esta sección de caracterización de riesgo, pues lo que hace es una dimensión del contexto en el cual se está dando esta exposición o cómo una población se está exponiendo. Y esto lo hacen mediante dos indicadores. O sea, pueden usar, hay otros indicadores, pero los más recomendables son la probabilidad anual, porque en el paso anterior calculamos la probabilidad de un evento único, o sea, lo que pasaría en un día de exposición y de los años ajustados por discapacidad, que es una métrica propuesta por la Organización Mundial de la Salud para el cálculo de la carga de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos da de ventaja en este momento? Primero, en este punto podemos comparar si el límite de riesgo medido es aceptable o no según los parámetros, ya sea de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o de la Organización Mundial de la Salud. Y que acá también es ideal para poder simular posibles escenarios correctivos. Imagínense que yo tengo una exposición X, pero yo sé que una medida de protección Y lo puede reducir en X magnitud, bueno, en Z magnitud, para no repetir letras, en Z magnitud, entonces yo lo que haría es simular esas reducciones para ver si eso me da un riesgo aceptable. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se puede aplicar eso. Entonces,
Esta métrica de los años de vida ajustados por discapacidad es pues, no solo aplicable a la evaluación de riesgo, de hecho se puede aplicar también a otro tipo de estudios epidemiológicos. ¿Y cuál es su lógica? Lo que hace es calcular el tiempo perdido por una discapacidad a lo largo del potencial de vida de una persona, que sería esta franja rosa que se encuentra acá. Si no la ven rosa, no se preocupen, yo tengo serios problemas con los colores. Entonces, perfectamente podría ser otro color. Pero esta franja que se sale pues de la línea turquesa, creo, de la línea turquesa que encontramos acá. Entonces, estos serían años o tiempo de vida que esta persona dejó de realizar las actividades que normalmente realizaba porque tenía una condición en salud que se lo impedía. Entonces, esa sería la primera parte, años de vida vividos con discapacidad. Y tenemos otra porción, que sería este rosa un poco más claro, en el cual lo que estaríamos midiendo es los años de vida que podría vivir una persona y murió con anticipación. Por ejemplo, en Costa Rica, la vida promedio es de 78 años, la expectativa de vida promedio es de 78 años. Entonces, hablemos de una exposición ambiental, por ejemplo, a arsénico. Lo que vendría a calcular los daily por una exposición a arsénico sería cuántos años potencialmente yo viviría menos de esos 78 años por haberme expuesto a arsénico, digamos, 5 años menos. Por dar un ejemplo, es un ejemplo arbitrario. Entonces, en eso yo viviría 73 años que he perdido por esa causa. Entonces, este indicador es sumamente conveniente porque, bueno, al principio, si no me equivoco, era Natalia, era que preguntaba si existía la posibilidad de exposiciones múltiples. Ah, no, no era Natalia. Yo creo que era, sí era Cindy, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, este es lo que en este momento nosotros tomaríamos, por ejemplo, la probabilidad de exposición de arsénico y la probabilidad de exposición de Cryptosporidium, y los dos estarían en una escala única, que serían años de vida ajustados por discapacidad, lo cual nos permite no solo apilar las potenciales cargas para saber cuánto es la carga total atribuible a una exposición ambiental de múltiples agentes, sino que también nos permite comparar con una misma medida cuál agente tiene más peso y poder priorizar en caso de que no pueda controlarlos todos simultáneamente. Entonces vamos a ver, al igual que en los casos anteriores, tres ejemplos de, de la aplicación de esta etapa de caracterización del riesgo. Entonces, en el primero de exposición a Cryptosporidium y Giardia, en un sistema de abastecimiento en Costa Rica en el año 2017-2018. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cálculo de probabilidad de infección anual, que se hace mediante el teorema de interdependencia de la probabilidad. Lo que hacemos es, pues, básicamente un proceso iterativo para nuestra probabilidad de infección que calculamos en el paso anterior de análisis de dosis y respuesta. Esa sería la PI, y la cual sería exponenciada por un n, que es la duración de la exposición. En este caso, la duración de la exposición es de un año, porque, o sea, o 365 días, que ese sería ese n, 365 días. Entonces, una vez que realizamos esto, nosotros vamos a obtener esta probabilidad de infección anual, y con ella vamos a calcular los años de vida ajustados por discapacidad que obtendríamos la carga de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que consideran los años de vida ajustados por discapacidad? Primero, ellos consideran el potencial de morbilidad o de mortalidad, en este caso morbilidad, porque estamos hablando de Cryptosporidium y Giardia, que en el contexto en el que se estudió una mortalidad es muy rara. Entonces, ¿esto qué querría decir? Que alguien que desarrolle la infección en este caso, Cryptosporidium, que es el primer ratio de morbilidad, solamente el 50% estaría presentando criptosporidiosis.
Y para Yardia sería solo 45%. Entonces, de esta probabilidad de infección, el 45% estaría presentando yardiasis, probablemente. Entonces, con ello lo que hacemos es multiplicarlo simplemente y obtendríamos la probabilidad de enfermar. Entonces, esa es, pues, esta primera entrada. Después tendríamos la probabilidad del resultado. En este caso, una vez que alguien desarrolló la enfermedad, hay dos posibles resultados. Uno, la muerte y otro, que le dé diarrea. Básicamente, en el caso de giardiasis y criptosporidiosis. Entonces, la probabilidad de diarrea es de 0,999999 y la probabilidad de muerte es 0,0001. O sea, es muy poco probable morirse por esta causa. Luego, la duración de la diarrea, ya sea por giardiasis o criptosporidiosis, se ha estimado como un punto medio de 7,2 días, que si convertimos eso a años, sería este 0,0119. Y la severidad sigue el índice propuesto por Morris para la Organización Mundial de la Salud, que este lo que hace es que toma una escala de 0 a 1 de todas las causas. Entonces, 0 es alguien que no tiene ninguna condición mórbida, o sea, nada que le pueda provocar pues una disminución de su estado de salud, y 1 es la muerte. Entonces, en este índice de severidad, la diarrea tiene un valor de 0,067. Hay otros, como por ejemplo el cáncer, tiene un índice de severidad de 0,08, porque el efecto de cáncer es pues muy severo para la condición de vida y la salud de las personas. Entonces, lo que hacemos es, con todas estas variables, aplicamos el modelo de los daily y con ello tendríamos los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, de probabilidad anual, en este caso, lo que se obtuvo es un resultado como este. Si ustedes recuerdan, y voy a recapitular un poco porque como fue ayer y un poco catastrófico mi salida de la sesión, lo cual me disculpo nuevamente. En este caso, lo que teníamos era que cada una de las letras era una microcuenca en un sistema de abastecimiento. Este TCA es, pues, la exposición simultánea del agua proveniente de las cuatro fuentes, porque en este sistema de abastecimiento había mezcla, pero la mezcla era un poco azarosa, entonces se calcularon todos los índices. Y lo que se encontró es que el riesgo anual de infección sobrepasaba el límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, la microcuenca A era la que presentaba el mayor riesgo, seguido de la B, la C y la D. Sí, como, o sea, les puse nombre después de haber medido el riesgo. Por eso es que tienen el gradiente. Y el combinado, pues sería la adición de las probabilidades de cada uno de los escenarios. En el caso de la microcuenca C, en este caso no se encontraron, pues, oquistes de Cryptosporidium, entonces tenemos únicamente el riesgo por Yardia. Ahora, si nosotros trasladamos esto a años de vida por discapacidad, el cual sigue pues el límite de aceptabilidad de la Organización Mundial de la Salud, lo que obtenemos es que hay ciertas variaciones. Al parecer, en el caso de enfermedades tales como diarrea, que son poco severas, los daily, o sea, los años de vida ajustados por discapacidad, son más laxos, o sea, o tienen una mayor permisibilidad que la, que la probabilidad de infección anual. ¿Cuál es natural? Porque aquí ya está ponderando tanto por el tiempo que se pierde como por la severidad de la enfermedad. Y si es una enfermedad poco severa, es natural que pues haya una disminución. Pero aún así, hay un exceso de riesgo, aun cuando se encuentran niveles menos dramáticos. Entonces, si recuerdan, esta era nuestra microcuenca, de al menos de este caso uno. Y estas serían la A, la B, la C y la D. Bueno, en ese momento, aunque no lo crean, esa, bueno, esta sí tenía nombre, se llamaba Durazno, esa se llamaba Lupe, y la C y la D no tenían nombre hasta ese momento. Como, no es que fuesen tierras vírgenes, es que nadie se había ocupado de ponerles nombre en ese punto todavía.
Entonces, de estas habíamos delimitado el uso de suelo y lo que se encuentra es que cuando hay uso urbano a 1 kilómetro cerca de la captación, que serían las estrellitas, la probabilidad de encontrar Cryptosporidium y Yardi, por tanto, de la carga de enfermedad provocada por estas, se ve aumentado. Entonces, si nosotros vemos esto un poco, pues en relación de área por uso de suelo, nosotros teníamos tres escenarios que eran estos de acá. El escenario uno, que eran pues toda el área de la microcuenca, el escenario 2, que eran el área de amortiguamiento a 50 metros, y el escenario 3, que era el área de amortiguamiento a 50 metros, pero hasta 1 kilómetro, aguas arriba de la toma. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Que hay un gradiente de la cantidad de área urbana y de suelo desnudo que se relaciona positivamente con la, con el riesgo de presentar una infección o de una carga de enfermedad elevada por Cryptosporidium y Giardia. Y esto es sumamente interesante porque en un principio la hipótesis del trabajo sugería que iba a haber una mayor asociación de estos microorganismos en las zonas más ganaderas, pero resultó que no era así, e incluso no había estacionalidad que nos sugiriera que había una contaminación difusa, que al haber lluvias se formaba escorrentía y esto llegaba hacia los ríos, sino que por el contrario lo que teníamos era, y después se constató, que estos parches urbanos hacían una emisión directa, o sea, vertían sus aguas residuales cerca de las tomas. Y dentro de pues, las personas que vivían en estos lugares, tenían que haber personas que estuviesen infectadas por Cryptosporidium y Giardia para que estuviesen emitiendo las formas infectantes. Entonces, este es el primer caso de la aplicación. Y ahora vamos con el segundo caso, que les recuerdo que era el de exposición por Cryptosporidium, Giardia, enterovirus y norovirus en trabajadores de plantas de tratamiento de aguas residuales. Este fue en Costa Rica entre el 2020 y el 2021. Entonces, acá seguimos una lógica similar a la anterior, con ciertas variaciones, porque en el caso, bueno, Cryptosporidium, Giardia y enterovirus, pudimos hacer los cálculos de probabilidad de enfermedad como se hizo en el caso anterior, pero el caso de norovirus era algo especial. Entonces tenemos que considerar otros factores de el comportamiento de este microorganismo, que es quizás de lo más difíciles que hay para poder hacer un modelaje de riesgo, dado su comportamiento. Incluso hay que considerar si está agregado o no está agregado, entre otras cuestiones. Es bastante complejo. Entonces, como resultado de esto, lo que obtuvimos fue lo siguiente. Aquí les recuerdo un poco de los escenarios, que nosotros habíamos definido tres escenarios. El escenario uno, que eran trabajadores de operación que estaban permanentemente en la planta. El escenario 2 era personal de mantenimiento que entraban esporádicamente a la planta. Y el escenario 3 eran de personas visitantes que se componían principalmente por estudiantes, personas que iban a conocer la planta o investigadores que tenían un ingreso restringido o limitado a la misma. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que encontramos? Lo que tenemos aquí en verde, que bueno, espero que también lo vean verde, es el área de aceptabilidad y en rosa tenemos el área de no aceptabilidad del riesgo. Y tenemos el riesgo por cada uno de los microorganismos y el riesgo, pues, agregado de la exposición múltiple a todos los organismos. Entonces, lo que tenemos es que no hay aceptabilidad de riesgo en todos los casos. O sea, hay un exceso de riesgo. En ese momento, pues, estábamos en estos tiempos de pandemia y estaban, pues, muy en boga que el uso de mascarillas era como la mejor forma de protección. Así que por ello nos dimos a la tarea para evitar de que esta fuese la alternativa predominante para poder disminuir este riesgo, de simular cuál sería el riesgo en estas condiciones ocupacionales con el uso de mascarilla. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Entonces hicimos modelaciones de riesgo con
tres tipos de mascarilla y sin mascarilla. Como en los casos anteriores, que sí obtuvimos que el uso de mascarilla en efecto disminuye el riesgo. Aquí nos podemos centrar principalmente en el total, que es el agregado de todos los microorganismos medidos, que en efecto disminuye el riesgo, siendo la más efectiva la mascarilla N100, pero que aún así no es suficiente para asegurar de que el riesgo sea seguro. Entonces, aquí mediante una modelación ya descartamos que esta medida de uso de equipo de protección personal no era apropiada para el contexto de las plantas de tratamiento en estudios. Entonces, este es, bueno, nuestro caso número 2. Esto que está acá, que de hecho se hizo en todos los estudios, pero solo en este lo grafiqué en ese momento, porque en realidad siempre lo presentaba en texto, pero para esta publicación en particular me pidieron que lo graficara. Esto que tenemos acá es un gráfico de tornado. En realidad son barras donde tenemos simplemente pues uno invertido. Lo que tenemos es un análisis de correlación de Spearman entre las entradas del modelo y las salidas del modelo. Esto se hace cuando se utiliza este modelaje de riesgo para poder determinar cuáles son las variables que tienen mayor influencia sobre el resultado final de los modelos. Y lo que obtuvimos era que las variables de mayor predominancia eran la concentración de norovirus, el volumen accidentalmente ingerido de agua y la concentración de Giardia. Otras como Cryptosporidium, enterovirus y parámetros dosis y respuesta de norovirus, que es el alfa norovirus, pues resultaba más bien un comportamiento inverso al comportamiento global de las salidas del modelo. Esa es una manera de evaluar el funcionamiento interno del modelo, porque una vez que nosotros empezamos a iterar, es alguna especie de caja negra. Por más que uno conozca el comportamiento matemático que puede tener internamente, nosotros lo que estamos haciendo es pues una simulación pseudo aleatoria dentro de un rango predeterminado que nosotros hemos definido con el fin de poder propagar la incertidumbre. Entonces, este era pues parte de nuestro caso 2. En el caso 3, que es el de exposición a arsénico en bajas concentraciones durante el proceso de irrigación, lo que obtuvimos fue que estos son años de vida ajustados por discapacidad, solamente que en este caso, en vez de graficarlo, lo tabulé. Esta decisión la tomé principalmente porque los intervalos de confianza eran muy estrechos, entonces a la hora de graficarlo no era visualmente muy agradable, entonces resulta más efectivo no simplemente generar una tabla. En la publicación de esto, la tabla está con los intervalos de confianza, pero acá lo coloqué así porque si no sería una cosa enorme. Pero bueno, acá lo que tenemos es que la ruta de exposición principal, en este caso, es la ingestión oral, que es la ingestión accidental de gotículas de la irrigación. Y que las vías o los tipos de cáncer de mayor importancia son el cáncer de pulmón y el cáncer de piel, que presentan un exceso de riesgo. Este exceso de riesgo en el cáncer de pulmón y el cáncer de piel derivan en un exceso de riesgo en los SABA total, lo que nos da un exceso de riesgo, que en realidad es un exceso de riesgo bastante leve. El límite de aceptación es de 1 por 10 a la menos 6, que sería pues casi que menos de un orden de magnitud realmente en el caso bueno, el caso de obstrucción dermal. Acá lo que podemos ver es que también hay una inversión con respecto a el peso de los años de vida perdida y los años de vida con discapacidad, porque en el caso de los cánceres, bueno, de los cánceres diferentes que se pueden presentar, pesa más la vida perdida prematuramente porque tiene un gran potencial de que una persona que tenga cáncer muera antes de lo que cumpliría su expectativa de vida. Sin embargo, en el caso de diarrea, que es más bien una cuestión de discapacidad, tiende a tener más peso la discapacidad, tanto así que la mortalidad casi ni siquiera se calcula eso porque no tienen ningún peso, porque es muy improbable. Entonces, este sería pues el tercer
ejemplo del caso de estudio. Entonces ahora vamos a hacer un caso de discusión. En este caso, bueno, somos poquitos, entonces creo que lo podemos hacer acá sin los backgrounds. Entonces, lo que podríamos discutir en ese espacio sería, bueno, ¿cuáles son las posibles aplicaciones del proceso de caracterización del riesgo? Y también discutir un poco de cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Esto en el contexto de la salud ambiental. Entonces, para ello les voy a dar un espacio de 10 minutos y bueno, yo me voy a desconectar unos 5 minutos para que puedan hablar entre ustedes y dentro de 5 minutos me integro nuevamente. Entonces, si gustan, pueden empezar con su discusión y les voy a pasar la pregunta por el chat. Bueno, no, la puedo dejar proyectada en este caso, si no habría problema. Entonces, si gustan, pueden empezar con su discusión. Yo voy a poner el tiempo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que una de las ventajas es, pues lo que mencionaba al final, en que se puede hacer énfasis en, pues, en alguno de los mm, principales efectos ah, en los que podría, pues, repercutir un riesgo particular. Buenas tardes. ¿Podrías explicarte un poco mejor, o sea, darnos un ejemplo? Yo la verdad estoy un poco perdida porque ayer no vine y hoy día estoy acá. Entonces he escuchado como la mitad, ¿no? De repente con un ejemplo nos ayudas un poco, si has entendido Pues, mejor que pues nos... lo que mencionaba al final, de que, que para una cosa era más como pues la probabilidad de muerte y el otro los años perdidos por discapacidad y que se podían presentar y comparar estos resultados dependiendo de lo que más afecta a cada uno de ellos. Claro, y dependería también del tipo de exposición, ¿no? Porque hay exposiciones y enfermedades o sea, exposiciones que causan enfermedades que pueden ser, digamos, crónicas o pueden ser agudas y eso hace que obviamente esa caracterización del riesgo se estime, digamos, o sea, los resultados de esa caracterización del riesgo sean distintos, ¿no? Lo que él mencionaba con respecto, por ejemplo, a diarreas y a cáncer, por ejemplo, ¿no? Donde en diarreas hay morbilidad y hay más que nada años de discapacidad, hay DALIs, ¿no? Años vividos con discapacidad, pero no tanto, digamos, años perdidos, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Estoy de Ahora, acuerdo. Alma, yo te pregunto algo, tú que has entendido un poquito mejor, cuéntanos, ¿esto de la caracterización del riesgo se puede hacer para cualquier tipo de exposición? Cualquier tipo de exposición, o sea, puede ser, por ejemplo, pesticidas, no sé, pues Cryptosporidium, salmonela, radiación, qué sé yo, cualquiera de esas, o está limitado a algo. Sí, lo que comentábamos ayer es que como todo el proceso de análisis cuantitativo de riesgo puede hacerse para cualquier evento o factor, siempre y cuando se tenga conocimiento de la curva dosis-respuesta, porque, Ah, porque una vez hecho esto, o sea, se sigue con los siguientes pasos. Pero si se tiene este conocimiento, sí se puede hacer este proceso. ya. Y para la curva dosis-respuesta necesitas saber o sea, en qué magnitud fue una persona o un grupo de personas expuesto
en cuanto a cantidades, me imagino, ¿no? O dosis, ¿no? Y la respuesta para también medir un poco el efecto de esta exposición, ¿no? ¿A eso te refieres? Pues sí, o sea, Más o menos, eso es, como estoy entendiendo. pues sí, o sea, la curva dosis-respuesta es precisamente se grafica, pues una dosis contra la Ya, respuesta que se tiene. Y, ya. y ya, Ujú. sí. Nada más, ok, magnitud y cantidad básicamente. Ya, Ajá, sí. ya, ok. Ahora, en cuanto a ventajas y desventajas de este proceso de caracterización de riesgo, yo le veo un montón de ventajas, ¿no? Pero de repente por ahí se me escapan las desventajas o algunas otras cosas más, no sé, ¿alguien nos puede iluminar un poco? Buenas tardes. Yo la desventaja tal vez que veo es que es como un dato que tenemos y se tiene que extrapolar, o sea, digamos como un solo dato puede representar algo para una población tal vez como amplia, ¿sí? Entonces, digamos, no, a veces no es como tan específico ese riesgo, sino que es más generalizado. Y pues a veces vemos que en salud pues no es igual, o sea, a veces toca ser muy minuciosos en este riesgo y identificar las características de cada una de las personas para decir si es riesgo o no. En cambio, en la evaluación de riesgo veo que es algo como general para un grupo poblacional. Entonces, tal vez yo vería eso como de desventajas. Mm. No Ahí sé, sí, ahí sí es buen punto, ¿no? Porque a mí también no me quedaba muy claro eso, Joana. Si es que se hacía, o sea, por cada persona individualmente dentro de una población, tenías que tomar una muestra y sacar, obviamente, determinar la exposición en cada uno y de ahí determinar el efecto en cada uno, o se podía hacer con datos poblacionales, digamos, ¿no? Eso sí, también es algo que podríamos preguntar, ¿no? sí, es algo como, o sea, ese dato es más como generalizado para para una población. Entonces, de pronto, pues va a tener ahí sus sesgos, pues posiblemente, ¿no? Claro, si Entonces, es para una población, de hecho que sí, ¿no? Sí, claro, pero habría que, no sé, yo la verdad, como les digo, yo estoy un poco perdida en esta parte del inicio, entonces no sé. ¿Qué nos cuentas, Alma? ¿Es se trabaja con datos poblacionales, promedios, o es con datos individuales de muestreo? No, con datos poblacionales, es lo que entiendo, o sea que, pues sí que esa es la idea, o sea, ver la probabilidad de algún efecto Ya, en poblaciones. Y sí, los en primeros, pol- o sea, que realmente hemos estado viendo como paso por paso, Ujú. y estamos como en el tercero, y en cada punto hacíamos como una discusión. Ya, qué Eh, chévere, me gustó este taller porque la forma como lo enfoca con los ejemplos y todo está bien, se entiende, ¿no? Y eso que yo no estaba ayer, mira, ve. Yo no sabía mucho de esto, pero me llamó la atención, sí, es bien bonito. Ya, bacán. Es datos poblacionales entonces. Ujú. Ok. ¿Y los demás lo entienden o lo han captado así como que ya más clarito o todavía hay cosas así medio raras que no entendieron? A ver, cuéntenos, porque yo también, para compartirles, ¿no? Lo que yo tampoco entiendo. De repente por ahí alguien más. Susan, Cindia, Andrés, nadie. Sí, hasta el momento, pues estoy de acuerdo con las apreciaciones. Ujú, En cuanto a las desventajas, pienso que sí, esta es la principal desventaja de una evaluación de riesgo, ujú, que para llegar a unos valores que indican un riesgo para una población, se toma ujú. una porción de esta. Y pues este valor puede ser que no represente a toda la población. Bueno, eso dependerá también, supongo, de cómo se obtiene esos datos, ¿no? O sea, si la muestra es representativa, aleatoria, ¿no? Si es que es aleatoria, pues podría ser un buen muestreo, en base a un buen muestreo podría ser representativo, ¿no?
Sí, exactamente, y también teniendo en cuenta la calidad de los datos que se recogen, porque Claro. algunas evaluaciones de riesgo cuando son deterministas, pues se basan en valores establecidos en la literatura, mientras que si ya se va a una evaluación de riesgo probabilística, pues ya es mucho más detallada y tiene en cuenta muchos más factores propios de la zona estudiada. Ujú, claro. Ah, bueno, la otra desventaja también o desventaja no, sino es, por ejemplo, precisamente si se hace una evaluación de riesgo con los datos del territorio, así como dice Felipe, o si haces una información secundaria, o sea, que se encuentra tal vez más antigua, entonces pues ahí sí se tendría eso de desventajas, que no se cuentan con los datos actuales o a veces del mismo sitio, o del sitio, pero no actuales. Entonces pues ahí Ujú, también tendría que, o sí, sea, se podría nombrar eso como una desventaja, de cierta podría manera. ser. Sí, podría ser, claro, podría ser. Ok, listo. Entonces, ¿cómo estamos? Ahí estuve escuchando, tuvieron una, pues una discusión bastante rica, la verdad me alegra porque sí han captado como gran parte del trabajo. Y no estuve escuchándolos todo el rato, fue apenas que me volví, ahorita. Entonces, bueno, quería que me resumieran a qué conclusiones llegaron, cuáles fueron las, pues, aplicaciones, ventajas y desventajas que lograron localizar y pues retroalimentar un poco eso. No sé si a alguien le gustaría comentarlo. Bueno, yo no entendí muy bien algunas partes porque como ya le comentaba doctor Morales, yo no estuve ayer y los demás sí, entonces un poquito bueno, un poquito de nubes por ahí, pero entendí algo y puedo comentar lo que entendí, ¿no? En todo caso, podría hablar un poco de las ventajas y desventajas, que es lo que más entendí. Las ventajas, más que nada las desventajas de este proceso de caracterización que se mencionó acá en esta discusión entre nosotros era de que era como que, digamos, los datos Ujú. digamos, de la exposición, de los Ajá. efectos, esa curva de, ¿cómo era? Dosis-respuesta. Dosis respuesta, ajá. Claro, venían de poblaciones y no eran Ujú. datos que se tomaban de un muestreo directo, sino Ujú. que eran como promedios poblacionales que venían de alguna fuente secundaria de repente Ujú. y que podría ser inclusive hasta desfasada en tiempo y que Ujú. podría ser eso una desventaja. No sé si es Ujú. cierto, de repente nos puede aclarar ese tema, Ok. No sé si ¿no? Y quiere que le vaya después, aclarando como tema por tema sí, o todo al sí, sí, final. sí, sí. Creo que sí, para poder entender. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, sí, esto de la dosis respuesta, de hecho, en el área de la evaluación del riesgo, porque solo para contextualizar un poco, la evaluación de riesgo tomamos una medición ambiental y la trasladamos a un efecto a una población humana. Solo en el último paso de caracterización del riesgo nosotros estamos tomando cualidades de esa población que se está exponiendo, ya sea que está tomando agua de un lugar o que se encuentra en una ciudad donde hay un contaminante atmosférico determinado o una cuestión por el estilo. Entonces, estas curvas de dosis respuesta usualmente parten de ensayos clínicos o de modelos animales. Esas son las dos vías. Lo más común es que partan de ensayos clínicos o también pueden partir de experiencias como brotes, que también sucede que se presenta un brote de algo, entonces se estudia masivamente estos parámetros dosis respuesta, pero los mismos van variando a lo largo del tiempo. Y esto también era parte de lo que les mencionaba. Estos modelos dosis respuesta, pues
de hecho, en el tiempo que yo tengo de hacerlo, ya algunos han ido cambiando. Por ejemplo, de Cryptosporidium ya se descarta uno y aparece un nuevo modelo que se utiliza. Y bueno, hay algunos modelos que sí se conservan bastante bien, que cambia más bien la interpretación matemática que hay de fondo. Porque algunos de ellos, como por ejemplo Cryptosporidium, Giardia, Norovirus, Enterovirus, estos agentes biológicos que tienen un efecto, pues que sí es pues un efecto importante de salud, pero una mortalidad muy baja. En estos tiempos cercanos a los 90 habían ensayos clínicos pues, controlados, lo cual no es ético hoy en día, pero esos datos permitieron hacer curvas de dosis y respuesta muy rígidas de los mismos, donde voluntarios eran inoculados. Y entonces de esos voluntarios inoculados salían las curvas dosis y respuesta. Eran inoculados en diferentes cantidades. Y lo que ha ido variando más es el modelo matemático. Por ejemplo, con norovirus, este estudio que vimos con trabajadores ocupacionales, de hecho es uno de los primeros estudios que aplicó este tipo de modelo. Este modelo es relativamente nuevo, fue propuesto por un autor llamado Teunis en el año 2021 y hay muy pocas aplicaciones de él a la fecha. Y bueno, matemáticamente es muchísimo más complejo que los anteriores. Esa, digamos, es al mismo tiempo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que yo puedo ligar directamente a la exposición ambiental y tengo cierta certeza de que eso sucede porque ya han habido pruebas previas del funcionamiento de estos modelos con varias poblaciones humanas. E incluso a veces tiene una sensibilidad muchísimo mayor que el sistema de vigilancia en caso de enfermedades como diarrea, porque es muy típico que no todo el mundo vaya al médico cuando tiene diarrea. Muchas personas tienden a quedarse en casa. Entonces no son captados por el sistema de salud. En esos casos, sí se ha observado que esta evaluación a partir de exposición ambiental puede llegar incluso a, pues, a mostrar un panorama más realista que lo que haría los programas de vigilancia epidemiológica regularmente. Pero entonces, aquí es donde viene su principal limitación. Si por alguna razón yo tengo poblaciones que son altamente migrantes, eso va a estar variando y este modelo probablemente no me va a dar un efecto representativo. Esa es una posibilidad. Otra, si hay un agente que no tiene curva de base y respuesta, no hay forma por la cual yo lo pueda estudiar por este método. Estaría completamente restringido. Y por supuesto que hay que considerar que el método es, al fin de cuentas, un método probabilístico. Ustedes ahora mencionaron algo muy interesante con respecto a, bueno, cómo se toman los parámetros poblacionales. De hecho, hay un punto de partida en el cual yo puedo, pues, omitir todos los métodos anteriores, o sea, omitir hasta el análisis de la dosis y respuesta y centrarme en los años ajustados por discapacidad y tomar la prevalencia que tengo en una población específica y calcular los años ajustados con discapacidad de esa población, lo cual me permite, bueno, es un punto de partida que llego al mismo resultado final, pero también me permite compararlo con exposiciones ambientales. ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? Bueno, la cuestión de medir exposición ambiental, y es como el gran chiste de esto, es establecer sistemas robustos para que esto sea un sistema de monitoreo para una regulación basada en riesgo, en vez de una regulación ambiental basada en parámetros de referencia, para tener una dimensión del verdadero efecto, que es como una gran falencia que tienen en general nuestros sistemas de monitoreo ambiental. Es el cómo definir si una concentración de algo es suficiente o no es suficiente, es como algo bastante difícil y tampoco se ajusta completamente a las poblaciones humanas. Pero bueno, esa es una parte. Pero no hay que olvidar que sí, en efecto es pues una cuestión probabilística. Yo les mencionaba ayer que en general el análisis de riesgo pues se basa en un paradigma bayesiano esencialmente, donde a partir de todos los previos que tenemos, nosotros hacemos diferentes pues cálculos para obtener una probabilidad posterior y así es como nosotros lo podemos obtener. Entonces eso es como parte muy general de todo. Entonces, ahora si gustan, podemos seguir con los siguientes puntos. No sé si María quiere seguir. Ah, bueno, Alma levantó la mano. Solo quería preguntar, Sí, ¿qué tan adecuado o, digamos, frecuente podría ser
intentar hacer una evaluación de este tipo, pero a Ajá. partir de datos de biomonitoreo, o sea, tomado de pues, concentraciones séricas o urinarias o lo que sea en poblaciones humanas, y a Ujú. partir de ahí estimar el riesgo. Ok, pues si es posible, en tanto nosotros partiríamos de la probabilidad, o sea, cuando llegamos a esta etapa de caracterización, ahí lo que podemos hacer es partir de la probabilidad de encontrar X, X concentración en una población humana y calcular la carga de enfermedad. No sería propiamente una evaluación de riesgo formalmente, pero llega al mismo resultado. Entonces sería viable. Y Perdón, ¿tiene algún otro nombre o no? eso sería pues un análisis de carga de enfermedad en realidad. Gracias. Ujú, perfecto. Pero sí, es una posibilidad. Incluso hay otros enfoques aún un poco más esotéricos que yo no aplico, que se llaman análisis cuantitativo de riesgo reverso, en el cual yo no mido ambientalmente. De hecho, es todo lo contrario. Yo hago cálculos de carga de enfermedad y a partir de esa carga de enfermedad hago estimaciones probabilísticas donde paso por procesos discriminales para llegar a cuál es el probable agente que está causando eso y entonces ya ahí empiezo a medir ese agente. Es en caso de que yo tenga exposiciones múltiples a muchos agentes para saber cuál puedo empezar a medir primero. Pero esa es solo una posibilidad entre tantas de las que existen. Aquí, bueno, estamos viendo como un poco cómo se estructura el enfoque general. Entonces, si gustan, podemos continuar con los siguientes puntos. Sí, solamente una consulta, una cosa que se me acaba de ocurrir. A mí me interesa mucho, por ejemplo, una exposición, la exposición a los microplásticos, que actualmente, pues, todavía está como que investigándose un poco más, cada vez más, ¿no? Pero todavía es emergente. Entonces, en ese caso, no podría aplicarse digamos, método, este proceso, porque todavía como que no se sabe muy bien cuál es la exposición, ¿no? Exacto. Digamos, ahí el punto de partida sí sería mediante estudios epidemiológicos convencionales. Ujú. Ujú. Sí, claro, claro. Ahí esto es muy importante. Yo creo como que a veces bueno, yo me he topado con esa confrontación porque, bueno, yo trabajo tanto desde la parte de la epidemiología como la parte de la evaluación de riesgos, que tratamos como de confrontar uno contra otro, pero en realidad son complementarios. Ujú. Ujú. Ok, sí, claro. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta o comentario que les gustaría adicionar. Por mi parte, no, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir ahora con la última parte de la evaluación de riesgo. Y bueno, esta parte va a ser un poco más breve, pero es igualmente importante que todas las partes que estuvieron anteriormente. Y esta es acerca de la comunicación de riesgo. Dentro de esto, bueno, comunicar el riesgo en cualquier contexto es algo bastante delicado y en la manera en que lo hagamos puede desatar el pánico o tener consecuencias, ya sea políticas o sociales, bastante graves. Por ejemplo, tomamos como el caso uno, que si yo tuviese un tratamiento inadecuado sobre cómo se comunica ese riesgo hacia las personas, podría causar un pánico generalizado acerca del agua que están consumiendo. Entonces, la manera en que este riesgo se debe comunicar, que por supuesto se debe comunicar porque estamos hablando del derecho a saber de las personas sobre una exposición ambiental que está sucediendo, debe tener algunas consideraciones. Entonces, en este proceso de comunicación del riesgo, bueno, lo primero es si tienen derecho las personas a saber. Y por supuesto que tienen derecho a saber, ya se los adelante. Y es parte, bueno, pues, de todo lo que implica, pues, un contexto ambientalmente justo. Al menos yo, si estuviese expuesto a algún contaminante o algún agente y hay información de eso, me gustaría saberlo. Yo creo que, bueno, es algo muy personal. Hay gente que dice que no les gustaría saberlo, pero al menos en mi caso sí me gustaría,
pues saber qué es lo que está sucediendo. Y una vez que hemos pasado por este proceso, el siguiente es, bueno, ¿pueden los tomadores de decisiones resolver ellos mismos el problema? Por ejemplo, ¿puede un gobierno local resolver él mismo el problema? ¿O puede estas plantas de tratamiento de agua resolver ellos mismos el problema? Y esto es muy importante. El análisis de riesgo per se, o sea, por sí mismo, no va a dar respuestas claras a los tomadores de decisiones, pero sí puede justificar supuestos iniciales. Entonces les voy a contar un caso bueno, el caso uno, cuando se hizo esta evaluación, los tomadores de decisiones se determinó que estaba este exceso de riesgo y posteriormente se trabajó con ellos para modelar, pues, cuál es el posible tratamiento más adecuado para poder controlar la exposición a Cryptosporidium y Giardia en este sistema de abastecimiento, para posteriormente, pues, dar solución al mismo. Entonces, algunos aspectos a considerar en este proceso es, bueno, ¿qué información debe ser presentada? Y en este caso es pues, muy claro, no es lo mismo, por ejemplo, que yo les presente a ustedes el análisis de riesgo de una forma que yo se lo vaya a presentar, por ejemplo, a una comunidad que no tiene formación en temas de salud ni de ambiente. Entonces, en este punto, se debe tratar de no caer en términos altamente complejos, pero deben ser siempre correctos. Y en esto yo siempre pongo el ejemplo de la lateralidad del cerebro, que yo no sé si ustedes tal vez tengan conocimiento de esto, pero bueno, se cree, es como casi un mito urbano que bueno, que si usted es más proclive a un lado del cerebro es quizás más lógico matemático y otro es más artístico, si es el derecho o es el izquierdo. Resulta que esto, bueno, es producto de una comunicación científica simplificada que no fue simplificada de manera adecuada. Si bien es cierto, diferentes áreas del cerebro pueden hacer a alguien más proclive a que tenga más habilidades, pues lógicas matemáticas o probabilidades más artísticas, esto no se restringe al lado derecho o al lado izquierdo del cerebro, sino que está distribuido de otra manera. Entonces es una verdad a medias, podemos decirlo. Eso por un lado. Por otro, no debe ser tampoco alarmista o catastrófico. Mm, Por ejemplo, en los casos que hemos visto, voy a tomar el caso de arsénico porque, al menos, bueno, en mi país, hace unos años hubo un caso de acuíferos que estaban contaminados con arsénico y el manejo de la información, pues, se hizo de una manera alarmista que eventualmente derivó en pues en protestas sociales y muchas personas altamente preocupadas porque creyeron que efectivamente les podía dar cáncer, pero la realidad era otra. Las concentraciones no eran tan altas y bueno, sí se les dio solución eventualmente al problema. Pero esto es parte de cómo se da esa comunicación de riesgo. Entonces, para tener eso muy claro, creo que se deben considerar algunos aspectos. Y aquí quiero ser como muy claro en que no es una receta, es nada más una guía de qué considero y qué no considero. Y el primer aspecto es cuál es la audiencia objetivo. Estoy hablando yo a un panel de expertos, estoy hablando yo a un grupo de ingenieros, por ejemplo, de una planta de tratamiento, estoy hablando a un grupo de políticos, por ejemplo, de un gobierno local, o estoy hablando a una comunidad directamente. Entonces, en función de esta audiencia objetivo, yo me debo plantear, pues, cuál es su esquema mental. Yo sé que puede ser difícil, pero intuitivamente todo lo hacemos regularmente en nuestro día a día. ¿Qué saben y qué no saben? ¿Y cómo se compara este esquema mental con lo que conocen los expertos? ¿Y cómo, de alguna manera, puedo llenar esos agujeros de conocimiento, o sea, explicar paso a paso qué es lo que está sucediendo, sin caer tampoco en tecnicismos y en cuestiones demasiado complejas que vayan a ser, pues, ya sea sesgado o proclive a una mala interpretación de lo que yo estoy diciendo, o que simplemente pierdan el interés porque lo he hecho demasiado complicado? Entonces, una vez que hemos cubierto eso, podemos hablar un poco de, bueno, ¿qué es necesario? Como que los individuos tomen acciones. Por ejemplo, en el caso de la exposición a microorganismos,
yo les puedo decir en la comunicación de riesgo que hiervan el agua para eliminar estos microorganismos antes de beberla. Entonces, pueden hacerlo, tienen los medios para hacerlo, o por el contrario, yo debo de alguna manera, antes de dar estas recomendaciones, asegurarme que ellos van a poder tener los medios. Pues, en especial, si yo hablo a alguna población de un tema de este tipo, pues, si yo voy a informarles y les voy a dar una posible solución, tengo que asegurarme que ellos sean capaces de poder acceder a esta posible solución. No simplemente darles una solución utópica que probablemente no puedan conseguir. Y pues bueno, eso sería parte de la comunicación de riesgo. Acá bueno, esa parte era muy breve y es simplemente una consideración de parámetros básicos. Aquí yo les dejé pues algunas de las principales referencias que se usaron a lo largo de la presentación. Bueno, sin embargo, bueno, hay muchas más de ellas. Quizás las más importantes y las guías que son así como el paso a paso, las Biblias de esto, son el libro de Haas, Rose y Gerba, de Análisis Cuantitativo de Riesgo Microbiológico, el libro de Roxanne Toscano Ment, que es acerca de evaluación de riesgo para salud ambiental, y el Exposure Factor Handbook, que es el que se encuentra acá, de la USEPA, que son 1 trillón de tonos, o como 2000 páginas, en donde ustedes encontrarán el paso a paso de diferentes cuestiones de cada posibilidad que puedan encontrar, por ejemplo, cómo calibrar sus curvas de dosis y respuesta, posibles recursos, diferentes modelos, consideraciones técnicas, incluso algunas consideraciones como esto, comunicación, que vimos un poco, allí se encuentran. Entonces, son de diferente acceso. Yo pensé en compartirlos, pero dado que son libros, pues al compartirlos libremente estaría violando los derechos de autor, entonces no lo podemos hacer. Pero, de todas formas, si alguien tiene interés en adquirir más material o algo por el estilo, me puede escribir directamente y eventualmente podríamos, pues, buscar alguna manera de que obtengan materiales. Y pues, muchas gracias. Aquí, bueno, les dejo un poco de mi contacto. Este sería mi correo institucional de la Universidad de Costa Rica, en caso de que quieran escribirme. Y pues cualquier comentario o consulta será bien recibida. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, doctor Morales. De todas Bueno. maneras, no sé si podría compartir aquí su correo porque yo no tengo PPT Sí. ahorita. No sé si lo Ok. podría poner. Sí, voy a escribirlo en el chat. Sí. Claro. Morales, aquí está, Morales. Ok, está en el chat y se lo va a compartir en la pantalla nuevamente para que lo pueda observar. Perfecto. Ese- Gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno, aquí son tardes. Bueno, Y acá sí, también. buenas tardes. Acá también. Bueno, Gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.